llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Buenos días, les deseo que hayan tenido una santa Semana Santa y una feliz Semana de Pascua. Aunque para un creyente todo es Semana Santa y todo es Semana de Pascua, porque todos son tiempos de Dios. Y si son tiempos de Dios, son los mejores tiempos. Cada uno de nosotros vive una circunstancia personal, familiar, indudablemente única y seguramente importante. Pero todo esto se lleva mejor cuando vamos afrontando las circunstancias, las situaciones, las dificultades, con fe, con confianza en Dios y con amor a Él. Empezamos nuestros círculos el día 15 de septiembre. Hoy ya es 27 de abril. Llevamos recorridos 15 círculos y nos faltan 5. Este es uno de los últimos 5 círculos sobre el Cristo de San Lucas. Como dice el subtítulo del libro, conviviendo con un maestro siempre cercano, humilde y misericordioso. El tema que vamos a ver hoy es particularmente iluminador porque nos dice el Señor con su ejemplo: para las subidas quiero mi burro, que las bajadas yo me las subo. Porque vamos a ver cómo sube sus subidas. Porque se trata del modo como se relaciona con los fariseos, con los escribas y con las autoridades religiosas. Cada uno de nosotros, aunque no en esas circunstancias del Señor, tiene que afrontar situaciones paralelas, porque no digo que en cada jornada, pero con frecuencia podemos nosotros también encontrarnos con personas de trato difícil, de trato duro, de trato hosco, arisco, huraño, todo eso junto. Y es bueno ver cómo reacciona Jesús, porque no olviden que Él es nuestro Maestro. Y todo lo que Él hace, lo hace no solo por afrontar una situación histórica que le correspondió afrontar, sino porque como Maestro estaba pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras jornadas, y en el trato con personas difíciles que seguramente nos encontramos, en ocasiones en nuestro entorno íntimo, en otras ocasiones en un entorno un poquito más amplio, pero como ninguno de los que vivimos en este mundo, ni han vivido ni vivirán, somos perfectos, todos tenemos en ocasiones que afrontar estas situaciones, en ocasiones como el Señor, y en otras ocasiones tristemente hacemos el papel o de los fariseos, o de los escribas, o de los sumos sacerdotes, según iremos viendo. Vamos a escuchar ahora, como uno de los primeros pasajes que analizaremos, el texto de Lucas 11, 37, 54. La técnica. Ahí está. Mientras hablaba, le invitó un fariseo a comer con él, y
fue y se puso a la mesa. El fariseo se maravilló de ver que no se había lavado antes de comer. El Señor le dijo: mira, vosotros los fariseos limpiáis la copa y el plato por de fuera, pero vuestro interior está lleno de rapiña y maldad. Insensatos, ¿acaso el que ha hecho lo de fuera no ha hecho también lo de adentro? Sin embargo, dad limosna según vuestras facultades, y todo será puro para vosotros. Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda, y de todas las legumbres, y descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin omitir aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulturas, que no se ven y que los hombres pisan sin saberlo. Tomando la palabra, un doctor de la ley le dijo: Maestro, hablando así, nos ultrajas también a nosotros. Pero él le dijo: Ay también de vosotros, doctores de la ley, que echáis pesadas cargas sobre los hombres, y vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Ay de vosotros que edificáis monumentos a los profetas, a quienes vuestros padres dieron muerte. Vosotros mismos atestiguáis que consentís en la obra de vuestros padres, ellos los mataron, pero vosotros edificáis. Por eso dice la sabiduría de Dios: yo les envío profetas y apóstoles, y ellos les matan y persiguen, para que sea pedida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo que les será pedida cuenta a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, armándole insidias para sorprenderle en algo que saliera de su boca. Palabra de Dios. Ya estamos entonces. Para comprender este pasaje y este capítulo, hay que tener presentes varios elementos que ahora les comento. El primero es que la doctrina de Jesús respecto al judaísmo es una enorme novedad. El judaísmo estaba organizado en torno al templo, y las autoridades del templo eran los sumos sacerdotes y los ancianos, dijéramos también así, en el templo. Pero fuera del templo estaba la sinagoga. Y recuerden que la sinagoga es un antecedente de la iglesia cristiana. De suyo, la iglesia cristiana procede de la sinagoga, pero no es la sinagoga. Y la sinagoga la llevaban adelante en sus actividades, principalmente religiosas, pero no exclusivamente religiosas, los fariseos y los escribas. Y tenían organizada su religión, que era el judaísmo, que se basaba fundamentalmente en la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son los libros, llamémoslos así, fundacionales del judaísmo, y que, según los judíos, tienen más importancia que los otros libros del Antiguo Testamento posteriores a esos. Y la interpretación de la Torá la daban los fariseos y los escribas, que, como les dije, tenían todo organizado para que la religión funcionara, para que el judaísmo funcionara. Pero cuando viene Jesús, que es un vino nuevo, necesita odres nuevos.
Y los odres antiguos, que son los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos, ven que se les está rechinando toda su estructura. Y como les está rechinando toda su estructura, para mantener la estructura, quieren quedar en evidencia y dejar en ridículo al nuevo maestro. Y por eso, todo lo que ellos tenían organizado, comparado con la ley nueva del Evangelio, basándonos en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas y luego en los demás hechos y dichos y milagros y signos del Señor, pues los dejaba en una posición, dijéramos, muy comprometida. Y precisamente por eso piensan ellos y van actuando así cada vez de una manera más descarada, desacreditar al maestro para que ya no sea maestro. Y por eso buscan acosarlo con preguntas y con situaciones y demás. Y por eso al final, en el fondo, pues serán ellos los responsables de la crucifixión del Señor. Aunque los judíos suelen decir que ellos no fueron, que fueron los romanos. Claramente deja San Juan dicho que en el juicio que tuvo el Señor ante Pilato, recuerdan, recientemente lo leíamos el Viernes Santo, decía el Señor: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Y añade: por eso quien me ha entregado a ti tiene mayor responsabilidad. Y quienes lo habían entregado a Pilato eran ciertamente no los romanos, sino los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Todos se habían puesto de acuerdo. Entonces adviertan que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista religioso hay situaciones que son conflictos para la religión establecida del judaísmo por parte de los fariseos y de los escribas y de los sumos sacerdotes y de los ancianos. Y como muy pocos de ellos fueron capaces de abrirse a la nueva doctrina, entre ellos Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes el diálogo de Nicodemo en Juan 3? Como este fariseo conocido pide al Señor una cita nocturna, el Señor se la concede y ahí tienen tiempo amplio para que Nicodemo exponga sus inquietudes y sus dudas y reciba de Dios, de Jesús, individualmente la iluminación que le hace remover un poco sus valores y poner en primer lugar los valores de este evangelio que predica Jesús. Y por eso este mismo Nicodemo, en otro de los pasajes, expone lo que es el punto de vista de un juicio justo, porque queriendo condenar a Jesús los fariseos y los sacerdotes, él dice: nuestra ley no nos permite condenar a nadie si no le hemos escuchado. Entonces, en el fondo se trata de que muy pocos guías religiosos del pueblo de Israel se abren a la verdad del Evangelio. Es verdad que se abrieron después de Pentecostés, algunos más, pero comprendan que teniendo ellos organizada su religión a su manera, habiendo también descolocado la importancia de los mandamientos, como iremos comentando ahora, pues humanamente no es de extrañar que se hayan opuesto de un modo tan radical y crecientemente más duro y más inmisericordia contra nuestro Señor. Les comento además que con el desarrollo del tiempo, pues esta misma forma de organizar la religión judía, pues se ha todavía aumentado más con el tiempo.
porque si antes podemos decir que era judaísmo, ahora podemos llamarla más bien rabinismo, porque el rabbi, que es una síntesis de todo lo anterior, un maestro, significa eso. En la organización de la religión judía tienen también elementos económicos metidos ahí, judíos al fin y al cabo. ¿Y qué significa esto? Pues que son los rabinos los que dicen o aprueban qué tipo de alimento es puro y qué tipo de alimento es impuro. Y declarar puro un alimento supone un examen del producto. Y el examen del producto cuesta dinero. Y si cuesta dinero y lo ponemos nosotros, pues no sé, en un producto nacional, por decir algo, supongamos Bimbo, pues para que Bimbo fuera considerado comida pura, a lo mejor habría que pagar $1.000.000. Y eso solo lo puede firmar, digamos así, aprobar el rabino. Entonces, si Dios nuestro Señor no interviene de un modo excepcional, y lo hará al final de los tiempos, según prevé San Pablo, humanamente hablando, no se ve por dónde puedan convertirse los judíos en cristianos. No es fácil porque está mezclado, por un lado el elemento económico, pero por otro lado también el elemento político. Jesús, aunque es un tema que viene después, Jesús nos dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, poniendo así un principio extraordinariamente luminoso para que las relaciones de los ciudadanos en un Estado sean relaciones armónicas y justas, de manera que el Estado no se meta en religión y la religión no se meta en el Estado. El César tiene su campo y el Señor nos dice: den al César lo que es del César. Pero también la religión tiene su campo. Y den a Dios lo que es de Dios. Y somos los mismos ciudadanos los que tenemos unos deberes para con el César y otros deberes para con Dios. Son dos autoridades complementarias que buscan servir al individuo. Esto como introducción. Vamos a ver ahora entonces la primera parte, el trato que hay entre el Señor y los escribas y los fariseos. Entonces, por todo lo que les he dicho, se comprende que haya un cierto recelo y una sorda oposición entre lo que el Señor dice y lo que han vivido y enseñado los fariseos y los escribas. Porque los escribas y los fariseos han ido, dijéramos, orientando la ley sin tener en cuenta la importancia de lo fundamental en el Antiguo Testamento. El Señor les dirá aquí: ustedes se fijan en dar diezmo de la menta y del comino, y eso no está mal si estuviera en su lugar, pero han olvidado lo fundamental de la ley, que es la justicia y la misericordia. Entonces, ¿qué nos ganamos nosotros con dar diezmo de la menta y del comino? Además, pues son pocos los que pueden dar diezmos de la menta y del comino, son los que han sembrado, digamos, menta y comino, que no son muchos. Pero con esto quiere decir el Señor que han dejado lo esencial de la ley y se han quedado con pequeñeces. Y como el Señor se lo manifiesta de una manera clara y ellos quedan en evidencia, no quieren quedar, nadie quiere quedar en ridículo en público. Y de alguna manera ellos quedan de esta forma, así. Entonces, los escribas y los fariseos se fijan mucho en detalles de pureza ritual, de lavarse las manos antes y después de los alimentos. Se fijan mucho en rigor literal, se convierten en intérpretes de la ley interesados
y con prejuicios. Y hay una gran diferencia entre la enseñanza de ellos, que es una enseñanza, dijéramos así, que ellos han hecho tradicional, y la enseñanza de Jesús, que, como reconocen las multitudes que escuchan al Señor, enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos, que de alguna manera enseñaban lecciones aprendidas de memoria. Vemos entonces después el pasaje específico de este fariseo que invita al Señor a comer a su casa, pero se pone a la mesa sin las abluciones prescritas. Y esto, en definitiva, es un elemento que al final jugará en contra del fariseo que ha invitado al Señor, porque de nuevo encontraremos nosotros que los fariseos centran su religiosidad en exterioridades sin fondo, porque cuando hay una manifestación exterior de religiosidad, para ser auténtica debe tener un fondo, y el fondo tiene que ser la relación correcta con Dios nuestro Señor y el respeto del corazón de la ley. Y el corazón de la ley no es te lavarás las manos antes de cada comida. El corazón de la ley es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento lo enseñarás a todos tus hijos. Lo llevarás escrito sobre tu frente y cerca de tu corazón. Y en eso, pues, los judíos ortodoxos, son muy rigurosos, porque quien ha estado por allá ve que cuando se acercan al Muro de los Lamentos, que es la parte arqueológica original restante del templo que restauró Herodes, llegan como con una linterna de minero. Los han visto, ¿no? Tienen una cosita aquí y luego se atan al brazo izquierdo una correa, porque tienen que tener la ley cerca de su corazón, la tienen que tener en la mente. Pero tristemente el cerca del corazón no significa en el corazón. Entonces, con esto sencillamente les quiero decir que el centro de la ley no es lavarse las manos, o no es comer espigas en sábado, cortar espigas en sábado, o no es dejar al buey en el pozo cuando se les cae en día de sábado. El corazón de la ley es el amor, y el amor es el centro de las 10 palabras del decálogo, porque las que se refieren a Dios son amor a Dios, las que se refieren al prójimo son amor al prójimo. Cuando dice el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, la honra es una manifestación de amor y de cariño. Cuando dice no matarás, es un límite negativo del respeto por amor de la vida del otro. Cuando dice no robarás, significa por amor respetarás las cosas de los demás. Cuando dice no mentirás, se dice por amor dirás la verdad. En definitiva, el centro es el amor, y es un amor misericordioso, y es un amor paciente, y es un amor constructivo, y es un amor esperanzado, y es un amor constante, y es un amor delicado, y es un amor tierno. Este es el centro de la ley, no lo que está considerando este fariseo que invita al Señor al comer. Por otro lado, fíjense cómo
los fariseos buscan que los otros cumplan las leyes y ellos no estiran ni un dedo para cargar lo que significa el peso de la ley. Y esa es una señal de fariseísmo, el exigir que otros hagan el bien sin hacerlo yo. Cuando un auténtico discípulo del Señor en el Antiguo o el Nuevo Testamento tiene como primer argumento para que el otro haga el bien no su palabra, sino el testimonio de la propia vida. Por eso entonces no se trata de que los demás cumplan las leyes, sino de que todos cumplamos las leyes y que las cumplamos por amor. En el fondo hay que decir que no han penetrado en el interior de la ley y se han quedado con una serie de mandamientos, de obligaciones y de prohibiciones. En Oriente, en Tierra Santa, es muy común la granada. Hay un jugo de granada muy sabroso. Con naranja. Pero ahí es más la granada, por el motivo que les voy a decir. Yo no he contado el número de granos de la granada, pero según los expertos tiene 613 granos. Y son exactamente la suma de los mandatos y las prohibiciones de la ley judía. Les dejo como tarea, cuenten los granos de una granada, si es así, ¿no? ¿Sí? Y por eso la granada es un fruto simbólico que ustedes se encuentran en muchos lugares, en Tierra Santa. Y la granada se encuentra a la entrada de las casas de los judíos. Y la pueden comprar ustedes en todos los metales y en todas las calidades que quieran. Pero detrás está eso. Sin embargo, el tema es este. En realidad, no son 613 granos resultado de prohibiciones y de mandatos. Es un solo grano y es el amor. Porque si yo tengo los 613 granos de prohibiciones y de mandatos, me pierdo entre tanta cosa. Si en cambio yo tengo como criterio el amor, y el amor en el momento presente, estoy acertando en lo esencial. Y no necesito yo 25,000 mandatos y 35,000 prohibiciones. Hubo un escritor, un historiador latino que se llamaba Tácito, que decía, van a entender la relación un poquito después, decía: en una república corrompida se multiplican las leyes. En una república corrompida se multiplican las leyes. Fíjense, el decálogo son 10 palabras, 10, no constituciones de 800,000 cánones. ¿Y por qué es esto? Pues porque como la república está corrompida, tengo yo que buscar poner límite a las trampas que se pueden presentar en el comercio, en la marina, en la aviación, en el tránsito, donde quiera. Pero volvamos al tema. De alguna forma también habría que decir que en una religión corrompida se multiplican las leyes. Por eso son 613 entre mandatos y prohibiciones de la ley judía. Cuando el Señor había dicho: escucha a Israel. Y fíjense, el primer mandamiento es precedente al decálogo, es escucha. Y luego vienen las 10 palabras, o si queremos, luego viene amar. El Señor tu Dios es uno solo, y ahí está el monoteísmo claramente puesto, y está puesto ahí porque todas las culturas circundantes tenían muchos dioses, politeísmo, y solo la religión judía defendió el monoteísmo como tal, aunque también filósofos como Aristóteles
llegaron a la concepción de un solo Dios y demás, pero son otros temas que no conviene tratarlos ahora por el tiempo. Volviendo al tema, los judíos, los fariseos y los escribas buscan que los otros cumplan las leyes y ellos se liberan del cumplimiento de las leyes con argucias propias de malos abogados. Saben ustedes que los abogados pues son personas expertas en leyes y seguramente hay muchos buenos abogados, pero también habrá algunos malos que en vez de interpretar correctamente las leyes, las estiran y las estiran tanto que al final ya no son lo buenas que eran en un primer momento. El Señor nos enseña con este pasaje varias lecciones. La primera es: creerse justo delante de los hombres no equivale a hacerlo delante de Dios. Y los fariseos y los escribas se creían justos. ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y del publicano? Cuando el fariseo va al templo, fíjense lo que hace. Gracias te doy, Señor. ¿La gratitud es propia de una buena oración? Sí. Pero fíjense por qué da gratitud. Porque no soy como los demás hombres. Se da gracias al Señor por la vida. Se da gracias al Señor por la salud. Se da gracias al Señor por la familia. Se da gracias al Señor por la fe. Pero un buen creyente no da gracias al Señor porque no es como los demás. Y además fíjense cómo son los demás: injustos, adúlteros, etc. Fíjense qué imagen tiene este fariseo de los demás y qué imagen tiene de sí mismo, y cómo concibe la oración como una especie de ocasión para autoalabarse. Ese es un fariseo. Por eso, creerse justo delante de los hombres no equivale a hacerlo ante Dios. Por eso, al final de la parábola que les estoy mencionando, el Señor dice: quien bajó justificado a su casa del templo no fue el fariseo. El que bajó justificado fue el publicano. Y el publicano no daba gracias a Dios por nada. Lo único que hacía era, sin atreverse a levantar la mirada, darse golpes de pecho y decir: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Este entendió realmente la esencia de la ley y no la entendieron los fariseos. Hay otro elemento que también ya les mencioné antes, que es claramente el amor por las riquezas. Vamos a decir, la esclavitud respecto a las riquezas. Porque Dios nuestro Señor, pues, entre los bienes que permitió que los hombres descubrieran y utilizaran, dejó también que existiera el dinero. Respecto al dinero, recuerden que, para decir la palabra en concreto, dinero viene de denarium, y el denario era una moneda concreta. En el presente, en Jordania, la unidad de medida es el dinar, que es la misma raíz: dinero, denarium, dinar. Entonces, volviendo al tema, ¿el dinero es necesario? Indudablemente que sí. Pero respecto al dinero podemos tener dos actitudes. O el dinero es un instrumento mío, o yo soy esclavo del dinero. No, y no se da una tercera posibilidad. Por eso el Señor dice en otro momento: no se puede servir a dos señores. O se tiene como Señor a Dios,
y el dinero es un instrumento, o se tiene como Dios al dinero. Digo, sí, como Dios al dinero, y Dios es un instrumento, un objeto periférico de mi desdén o de mis descuidos. Esto hace entonces que los fariseos, puestos en evidencia por el Señor, porque no respetan correctamente la jerarquía de valores que viene a infundir el Señor en el Evangelio, es decir, las bienaventuranzas y el sermón de la montaña, vayan sintiéndose cada vez más heridos y vayan sintiéndose cada vez como más ofendidos por Dios, y quieran y vayan también dando los pasos para que el Señor lo tenga más difícil y al final lo aprecien y lo ajusticien. También el Señor aquí, en este mismo pasaje, nos hace distinguir lo esencial de lo accidental. Lo esencial en la vida cristiana, volviendo al tema, no es lavarse las manos antes y después de los alimentos. Lo esencial es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y por eso esta es la verdadera escala de valores de un creyente auténtico, de un creyente maduro: el amor. El amor a Dios en primer lugar y después el amor a los demás. Las acciones exteriores tienen sentido cuando corresponden a esta jerarquía de valores. Si obro por amor, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. No significa ama y haz lo que te dé la gana, porque es una manera primera de entenderlo y parecería muy fácil, ¿no? Y todos la aceptaríamos. Significa: deja que en tu corazón esté el amor de Dios nuestro Señor. Y si en tu corazón habita el amor de Dios, todo lo que quieras será correcto, porque brotará del amor a Dios. Y ahí puede brotar la caridad, y ahí puede brotar y debe brotar el celo apostólico, y de ahí debe brotar la misericordia, y de ahí debe brotar el perdón, y de ahí debe brotar el servicio. Todo lo que nosotros intentamos vivir en nuestra vida diaria. Dejemos este pasaje y vamos al otro pasaje del trato de Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o el trato que tiene entre los dos. Lo primero que tenemos que decir es que los sumos sacerdotes y los ancianos procuran desautorizar al Señor. Y como anda, dijéramos, inquietando al pueblo con sus doctrinas, en un determinado momento mandan a algunos soldados a que en público lo tomen prisionero y se lo lleven para un juicio. Y el Señor está predicando. Y llegan efectivamente los soldados y no se atreven a aprisionarlo. Y llegan con las manos vacías a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les preguntan los sumos sacerdotes: ¿y por qué no lo han traído? Y la respuesta, una respuesta magistral, también habría que meditar más a fondo. La respuesta fue: jamás hombre alguno habló como este hombre. Por eso no lo tomaron prisionero. Porque no se olviden que está hablando la verdad y el camino y la vida. Y trataba de una manera tan bella, tan digna, tan convincente cualquier argumento que trajera, que a cualquier persona sin prejuicios la admiraba y la convencía. Y por eso la razón que dieron fue esta: jamás hombre alguno habló como este hombre.
Y aquí hay un ejemplo también para nosotros, porque nosotros también estamos llamados a hablar muy bien. Y hablar ante cualquier persona y ante cualquier público muy bien. Y lo iremos logrando en la medida en que nos vayamos identificando con nuestro mensaje, que es el mensaje del amor a Dios y del amor de Dios por los demás. Seguramente todos más o menos podemos tener ya alguna experiencia de esto. En algunos momentos como que nos salen palabras que nosotros no hemos preparado, que no habríamos sido capaces de decir si nos ponemos a reflexionar sobre la situación y las personas que nos escuchan. Y sin embargo, nos salieron esas palabras. Y esas palabras nos salen porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuanto más vayamos llenando nosotros nuestro corazón de la verdad de Dios nuestro Señor, del amor de Dios nuestro Señor, más fácilmente nos saldrá eso. Y no necesitaremos pensarlo mucho, porque Dios está preocupado también de que nosotros digamos la verdad. En otro momento Cristo dice, serán llevados ante los jueces y los tribunales, dice, pero no se preocupen, el Espíritu Santo les va a inspirar entonces lo que tengan que decir. Y en el fondo se trata de eso, de que cuando Dios nuestro Señor nos habita, los demás notan que vive en nosotros. Y basta con eso, que es un extraordinario testimonio en distintos momentos. Entonces, estos sumos sacerdotes, también hay que decir que buscan dejar en evidencia al Señor, y en un momento, para hacerlo de quedar en el ridículo, le dicen, dinos con qué autoridad haces esto. Fíjense, lo están diciendo como sumos sacerdotes, dijéramos como los representantes oficiales más altos en la religión judía, y se lo están preguntando a uno que se dice profeta, que le dicen maestro, pero que ante ellos no tienen ningún tipo de autoridad. Piensan con esto dejarlo en ridículo, pero pues es Dios. Y Dios, decía un clásico griego, los dados de Zeus siempre caen bien. ¿Sí? Es decir, Dios nunca se equivoca, siempre le sale 6. Los dados de Zeus siempre caen bien. Pues hay que aplicarlo también aquí, porque en realidad, preguntándole ellos esto a Jesús, dinos con qué autoridad haces esto, sabiendo con quiénes está o a quienes tiene delante el Señor, les dice, también yo tengo una pregunta que hacerles. Si me la responden, les digo con qué autoridad lo hago. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los sacerdotes y los ancianos discurren entre ellos si le decimos de los hombres o si le decimos de Dios. Ambas respuestas tienen sus desventajas y optan por decirle, no sabemos con qué autoridad lo hacía. Y como el Señor había puesto como condición responderles si a su vez ellos le respondían, al final concluye, pues yo tampoco le respondo con qué autoridad hago esto. Deberían ellos ser conscientes de que no todos los días hay milagros como los que realizaba el Señor. Y si los milagros no les hacían caer en la cuenta, pues significa que su corazón estaba muy endurecido. Realmente el mayor peligro de los fariseos, de los escribas y de los sumos sacerdotes era que tenían el corazón duro. Ya los profetas en el Antiguo Testamento, si no recuerdo mal es Oseas, dice
cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Pero estos sacerdotes y estos ancianos no habían entrado en el grupo y por tanto seguían con un corazón de piedra. Sin embargo, como Dios nuestro Señor los ama, busca en todas las ocasiones, primero, no impacientarse. Y es una lección extraordinaria, porque cuando nos viene alguien con una pregunta incómoda, fácilmente nos impacientamos. Empezando por la propia casa. Lo primero, no impacientarse. Lo segundo, escuchar hasta el final. Muchas veces en esas ocasiones, cuando hay temas conflictivos, en vez de escuchar al otro, estamos preparando nuestra respuesta. Y entonces, al final, en vez de tenerse un diálogo constructivo, se tienen dos conversaciones, bueno, mejor, dos monólogos paralelos. Recuerden, la palabra diálogo significa que a través del logos, a través de la palabra, dos personas o más llegan a una verdad superior compartida. Eso es un verdadero diálogo. Y el Señor está así. Y por eso escucha a los incómodos hasta el final. Recuerden también otro de los pasajes ocasionado precisamente también por los sumos sacerdotes y los ancianos. Quieren nuevamente dejar en ridículo a Jesús y le dicen, en esta ocasión sí que va a caer. Y le preguntan, no, además en el texto es que son maestros en el engaño, porque lo adulan diciéndole, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Este es, vamos a decir así, el pastel envenenado que le ofrecen al Señor. Y luego le dicen, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Lo debemos pagar o no lo debemos pagar? Y según ellos ya lo tienen en la bolsa. Porque si dicen, si el Señor le responde, es lícito pagarlo, lo van a acusar de alianza con los romanos. Y si les dice, no es lícito pagarlo, lo van a acusar de rebelión contra Roma. O sea, según ellos, este dilema es tumbativo completamente. Y el Señor les dice, muéstrenme una de sus monedas. Y ve la figura, creo que era de Tiberio en el momento, y les dice, ¿de quién es esta figura? Y le dicen, del César. Y responde lo que ya conocemos. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense entonces cómo, volviendo al tema de cómo trata Jesús a estas personas difíciles, duras, hoscas, vengativas, rencorosas, resentidas, porque todo eso es poco. Fíjense cómo los trata, cómo los escucha, cómo no pierde en ningún momento los estribos, la serenidad, la compostura, su dignidad, y al final Él es el único capaz de hacerlo, pero nos capacita también a nosotros, derivadamente. Saca del mal bien. Saca de las dificultades soluciones. Saca de los problemas acuerdos. Y es una auténtica doctrina y una auténtica lección extraordinaria y urgente. Nosotros nos habríamos enredado
nosotros nos habríamos de inmediato impacientado, nosotros habríamos abandonado la escena. Si pudiéramos, habríamos pulverizado a los que se atreven a cuestionarnos en algún tema. Y el Señor no lo hace así. Y esa compostura y esa dignidad y esa paciencia y esa humildad para escuchar hasta el final son extraordinariamente importantes. Son esas mismas actitudes las que mostrará el Señor hacia el final de su vida, justamente en el juicio que tiene en casa de Anás, en el palacio de Anás, en el palacio de Caifás, y ya ante Pilato. Pues Pilato es más bien un político y no entra dentro de este grupo, aunque entra dentro del grupo del trato de Jesús con las autoridades. Significa, por tanto, a modo de resumen, que la forma en la que el Señor afronta el trato con estas personas difíciles es una forma madura y es una forma que nos tiene que aleccionar también a nosotros y darnos a nosotros herramientas para que cuando tengamos dificultades con personas, en la familia, en los apostolados, porque los apostolados no los realizan personas extraterrestres, los realizamos personas de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Y si todos somos así y no somos perfectos, y el que diga que lo es tiene una imperfección más, mayúscula, enorme, casi dijéramos sideral. Si no somos perfectos, habrá errores en el modo de llevar determinada actividad apostólica, determinado proyecto apostólico. Lo maduro es escuchar, lo maduro es dialogar, lo maduro es buscar una respuesta correcta que convenza y que sea, dijéramos, aglutinante de todas las fuerzas y pareceres distintos. Y es un auténtico arte. No es bueno callar problemas que existan. Hay que saber tratarlos con las personas adecuadas, en las instancias adecuadas, y quien se pueda sentir como señalado debe tener la humildad de aceptar el señalamiento, de ver qué parte de verdad hay en ese señalamiento y de buscar humildemente con el que señaló una solución que pueda satisfacer a las distintas partes. Esto es una aplicación muy concreta, pero creo que es conveniente y es necesaria y es oportuna para que el bien que procuramos hacer en casa de una manera, con unos temas, y fuera de casa en los apostolados, con otras personas en otras circunstancias, sea un bien que mantenga la unidad, que deje sobre todo lo fundamental, que es el amor. Recuerden que en otra ocasión les había dicho como técnica general, no sé si en este contexto o en otro auditorio, pero es importante apuntar esto. Son 3 frases, que son muy cortas además. En lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Y de alguna manera todo lo humano es dudoso. Es decir, se pueden poner dificultades y se pueden ofrecer soluciones distintas de lo que se está haciendo. En lo dudoso, libertad, y en todo, caridad. En latín suena más bonito, escúchenlo. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. ¿Sí? Son las 12:02. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna objeción? ¿Algún lamento? ¿O todo eso junto? Allá hay una mano. ¿De quién son estas 3 frases, padre? Se le atribuye a San Agustín, pero no tengo la plena certeza. A lo mejor búsquelo, quizás aparezca así, incluso en latín,
en Google, lo voy a buscar yo ahora. Pero vean cuánta luz, ¿no? En lo necesario, unidad. Desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, ¿qué es lo necesario? El credo. Eso es lo necesario. ¿Sí? Indubis libertas, en lo dudoso, en lo humano, libertad. Es decir, yo puedo llegar al fin que me propones, no a tu manera, sino a la mía. Déjame libertad para lograrlo. Y realmente un responsable de un apostolado o de una misión debería alegrarse de que haya otras personas que llegan a mi objetivo a su manera. Porque significaría, primero, que le interesa el objetivo, porque está llegando y lo está alcanzando. En segundo lugar, que tiene unas cualidades y unas posibilidades y unas perspectivas que yo no he tenido presentes o que yo no he desarrollado. Y eso debería alegrarme, porque estamos formando un equipo y estamos llegando de distintas maneras al objetivo previsto. En lo dudoso, libertad. Además, cuando hay libertad, pues cada uno se siente como más a gusto, respetado, tenido en cuenta, escuchado, valorado. Todo eso es muy importante. Y esto es también muy importante en la casa. Es decir, en el trato con los hijos. Qué bueno que sus hijos lleguen a soluciones buscadas a su manera y no a la mía. Y ahí está el tema del control. Ese tema tan... puntos suspensivos. Ese tema del control. Dejemos de querer tener tanto control y respetemos más a las personas que están en nuestra casa bajo nuestro cuidado. Con tal que lleguen a las metas que les proponemos, alegrémonos de que lleguen de modo distinto de como nosotros lo teníamos previsto, porque significa que están madurando y que están llevando adelante y desarrollando cualidades de ellos. Y al final, en todo, caridad. Sea en lo necesario, sea en lo dudoso. Si hay caridad, ahí está Dios. Y si está Dios, está todo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia.